Muchos saludos, hermanos, todos alrededor de Estados Unidos, Canadá y Bretaña. Para bendición, hemos estado disfrutando ya. Despegamos con un maravilloso inicio anoche y temprano en esta mañana en Pasadena. Y estoy seguro de que así es en todos los lugares de fiesta. Por todos los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Tenemos tanto por estar agradecidos. Podemos divisar adelante por 1000 años de paz real. Y estamos aquí para un abrebocas del tiempo maravilloso en el reino de Dios, cuando el reino de Dios va a estar gobernando sobre todas las naciones aquí en la faz de la tierra. He estado diciéndole a la gente alrededor del mundo, a cabezas de Estado, líderes importantes de varias naciones, incluyendo aún a la comunista China, diciéndoles de las gloriosas y maravillosas buenas nuevas del venidero reino de Dios, que era el evangelio real. Era el evangelio que significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de lo que va a venir, que Cristo proclamó. Ese es el evangelio de Cristo en este mundo, que por más de 1900 años ha estado escuchando el evangelio acerca de Cristo. Pero ese no fue el mensaje que él predicó. El evangelio de Dios, de Cristo, era acerca del reino de Dios, un tiempo de paz mundial, cuando aprenderemos cómo vivir. La única razón por la que no tenemos paz en el mundo es porque la gente no está viviendo el camino de paz, donde solo recoge lo que la humanidad ha estado sembrando todos estos años. Pero estamos aquí por un abrebocas maravilloso de lo que ha de venir, y quiero que tomen nota primero en Revelación 11 y verso 15. El séptimo ángel sopló. Bien, Cristo viene en la última trompeta de las trompetas que tocan, de suerte que en la séptima trompeta, que es la última de aquellas trompetas, en el tiempo preciso de la venida de Jesucristo, el séptimo ángel sopló, y hubo voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo. Y cuando yo decía lo que ustedes acabaron de oír en un discurso dado ante el Club Rotario de Atenas, Grecia, que incluiría el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Bretaña, eso incluye los gobiernos de China y Rusia. Y los rusos ya no estarán tratando de traer al mundo entero bajo su dominación más. Este estará bajo la dominación de Jesucristo, no en guerra ni en esclavismo, sino en amor, y en paz, y en buena voluntad, y en armonía. Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por siempre y siempre. Y nosotros, hermanos, reinaremos con Él como reyes y sacerdotes, como leímos en Revelación 5 y verso 10, y gobernaremos y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo. Me pregunto, ¿cómo es lo que la gente piensa de ir al cielo? ¿Y cómo es eso? Ningún hombre ha subido hasta el cielo, y Dios no ha prometido cielos. Mejor él ha dicho que el justo heredará la tierra y habitará por siempre. Y es aquí donde vamos a vivir, en la tierra. Y quiero decirles que esta tierra, si aprendemos cómo vivir, si aprendiéramos cómo tratar con lo que Dios ubicó aquí en la tierra material, puede ser más glorioso que lo que la gente se imagina sería. Ellos simplemente no saben. Enseguida me gustaría leerles del capítulo 11 de Isaías.
Mi vista se ha vuelto tan mala que tengo que usar 3 diferentes libros para lograr que la imprenta de la Biblia sea bastante grande. Y aún así, tengo que usar gafas que magnifiquen. Así que tendrán que aguantarme. Sin embargo, la cosa principal es que reciban el mensaje y aquí está. Capítulo 11 de Isaías y los versos 6 y 9. Cuando en este tiempo que tenemos aquí, del cual tenemos un abrebocas en este tiempo presente, en el milenio, la vaca y el oso se alimentarán. No estoy leyendo el que es. Es el verso del lobo que se echará con el cordero, y el leopardo se echará con un niño, y el becerro y el cachorro de león pastarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Y en verso 9, y ellos no dañarán o destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento como las aguas cubren el mar, tan llena del conocimiento de Dios y de la ley de Dios, el camino de vida, el camino de paz, como los lechos marinos estarán llenos de agua, y eso será pleno, hermanos. Y entonces, finalmente, de Miqueas, el 4º capítulo de Miqueas, comenzando con, déjenme ver, no lo tengo. Comenzando con el verso 1. Pero en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, los últimos días, y nos estamos acercando justo a los últimos días, y acontecerá que el monte del Señor, y en este caso, monte simplemente significa nación, la nación de la casa del Señor, el reino de Dios, será establecido en la cumbre de los montes, es decir, en lo alto de todas las naciones, y será exaltado sobre las colinas o las pequeñas naciones, y la gente fluirá hasta él. Y muchas naciones vendrán y dirán, venid y subamos al monte de la casa del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará de sus caminos, los caminos que conducen a felicidad y gozo y paz, a vida eterna. Ustedes saben, asumo pensar que los problemas del mundo justo ahora, y especialmente en los Estados Unidos y Canadá y Bretaña, a los que estoy hablando justo ahora, con drogas y en adicción a las drogas, cierta droga que obra sobre el sistema nervioso y el cerebro, que hace a la gente sentir una especie de grandeza de súbito. No puedo definitivamente decirle lo que es. Nunca lo he experimentado y que Dios me ayude para nunca tener que experimentarlo. Pero quiero decirles, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y cuando no seamos más mortales, sino que esto mortal se convierta en inmortalidad y seamos propiamente Dios nosotros, experimentaremos un gozo y felicidad en ello como jamás experimentamos, y será duradero y no arruinará nuestras vidas, mejorará nuestras vidas. Esto será expansión de mente en el camino justo y natural, en el camino de Dios. Será algo mucho más grande de lo que esperamos, más que cualquier cosa en este mundo. La gente no puede imaginarlo. Y caminaremos en sus sendas, y la ley de amor de Dios, fluirá desde Sión, que es la iglesia, y la palabra del Señor desde Jerusalén.
Ese tiempo viene. Ustedes saben, nuestro sello nacional es un león y un pequeño niño y un cordero, juntos. Y hermanos, la cosa que quiero que entiendan es cuán maravilloso puede ser y el hecho de que esto no va a suceder pasando mucho tiempo desde hoy. Bien, una persona de las nuestras ha compuesto algo de eso. No será por mucho tiempo desde ahora. Bien, estos sitios, excepto justo aquí en el auditorio, van a poder verlo y oirán el sonido de esto aquí, pero no podremos realmente verlo, sino el resto de todos ustedes desde los sitios de fiesta alrededor de Bretaña, Canadá y los Estados Unidos. Podrán verlo a sí mismo. El hermoso símbolo real de un león en el campus, un pequeño niño y un cordero, cuando René Bactol canta, no será por mucho tiempo desde ahora. No será por mucho tiempo hasta que todas las gentes junten sus manos, muchos de una tierra. No será por mucho tiempo. No será por mucho tiempo hasta que los niños sonreirán. Y todos reirán de vez en cuando. No será por mucho tiempo. El cordero pacíficamente habitará con el león. El leopardo se echará con el niño. El lobo y el oso no serán más salvajes. Pequeña niña, no será por mucho tiempo. Pequeña niña, no será por mucho tiempo. Hermanos, es realmente una utopía imposible. En el diccionario dice que es una fantasía imaginaria, algo que es imposible, un tiempo tal, maravilloso, de paz y gozo y felicidad que nunca podría pasar. ¿Nunca podría pasar lo que es imposible? Este mundo piensa que así es. Este mundo está viviendo en abyecta ignorancia y pobreza. No sabe estas cosas y no solamente está viviendo en pobreza de cosas materiales y de suficiente comida en muchos casos, sino pobreza en el conocimiento de Dios. Gran pobreza de entendimiento. ¿Por qué no podemos tenerlo ahora? Los gobiernos del mundo son gobiernos de Satanás. Quiero leerles de eso del capítulo 12 del libro de Revelación. Es una imagen del tiempo hoy. Es aproximadamente justo lo que pasó recientemente. Pudo haber pasado antes en los grandes estados de los Estados Unidos. El juicio legal para destruir esta iglesia, suficiente para que pronto ocurriera. Y aquí habla de esto en tiempo pasado, pero realmente está hablando de algo que ha de pasar en el futuro, y Juan lo escribió. Y él escribió antes, en los años 90 DC. Hubo guerra en el cielo. Miguel, que era un superarcángel, un querubín, de nuevo, los ángeles lucharon contra el dragón y el dragón luchó y sus ángeles. Y no prevaleció y no se halló lugar ya más en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo y Satanás. Él era el antiguo arcángel Lucifer. Se volvió invasor
se volvió hostil contra su Dios y contra el camino viviente de Dios, y se volvió Satanás. El diablo y sus ángeles se volvieron demonios y están gobernando este mundo oscuro justo ahora. El mundo no lo sabe. Así que este es el llamado diablo y Satanás, que era el engañador del mundo entero. Uno del que el mundo entero era engañador. ¿Piensan ustedes de gobiernos que he estado visitando alrededor de este mundo? ¿Piensan ellos que son engañados? No, pero lo son. Si supiéramos de alguien a ser engañado, va a ser engañado. Porque engañado significa a alguien que piensa que está bien, pero está en error. Solo está engañado. Y si usted supiera que él no habría de ser engañado, el mundo no sabe qué es estar engañado. Pero el mundo entero está engañado por Satanás hoy. Y esta es su tierra y su gobierno todavía. Y sus ángeles fueron expulsados con él. Ahora continuemos. Y oí una voz diciendo en el cielo: ahora ha llegado salvación y poder y reino de nuestro Dios. Usted sabe lo que están predicando del Evangelio acerca de Cristo. Lo que la cristiandad, así llamada falsamente, la así llamada está predicando que la salvación ya ha llegado, así como que usted llega al frente en algún lugar y solo dice, acepto a Cristo. Ustedes saben, este mundo peor está en el camino de obtener, de recibir, de tomar. Jesús dijo que era más bendecido dar que recibir, pero el mundo quiere recibir, obtener, así que entonces recibir a Cristo. Ustedes saben, hermanos, cuando fui convertido, yo me di a mí mismo a Cristo. Ciertamente lo acepté como mi Salvador, pero tengo que ir más allá de eso. Yo tenía que darme a Él, y Él me ha estado usando desde entonces. No tanto que yo tenga que confesar cómo lo ha hecho Él. Si yo hubiera sido capaz de haberme dado más plenamente, más completamente. Ustedes saben, pensamos que nos damos a Cristo donde usualmente retrocedemos un poquito por humana debilidad, por hábitos que tenemos en nosotros, por antiguas acciones y por la vida que hemos estado viviendo. Y toma tiempo que venzamos y desarraiguemos todo esto hasta que podamos vivir más como Jesucristo hizo. Él fue el único ser humano, nacido humano, que nunca pecó. Todos nosotros, hermanos, hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios, entre otras cosas. Todos hemos pecado desde que nos hemos convertido. Y desde entonces recibimos el Espíritu Santo y nos dimos a Cristo. Y dice que ha llegado salvación. Esa es la segunda venida de Cristo. No, ninguno de ellos ha recibido a Cristo. ¿Cómo ha sido engañado este mundo? Bien, esto está hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo. Y entonces vendrá salvación. Y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el cual es Satanás, el diablo, que es expulsado, y el expulsado era el engañador, el cual es el acusador de nuestro Señor día y noche. Y ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, la cual es simplemente la palabra del buen Dios, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, regocijaos, cielos, y los que habitan en ellos, no seres humanos, sino seres de espíritu. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo desciende sobre vosotros con gran ira, y esa es la venidera gran tribulación, en el sentido del escenario preliminar, justo antes
de la real tribulación. No ha habido un tiempo de tribulación desde el tiempo del diluvio, pienso, como lo que está allí ya ahora en el mundo, pero se va a poner mucho peor. Pero habrá la ira de Satanás, el resultado de la forma como la gente vive. Y Satanás tendrá gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y la razón es lo que cité, que ustedes oyeron, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por primera vez en más de 1900 años. Y Satanás sabe que le queda solo poco tiempo para estar sentado en el trono de esta tierra. Y él va a ser removido. Y aunque no sabemos, yo quiero decirles lo que Satanás hace. Y cuando el dragón vio que había sido lanzado, persiguió a la mujer, la iglesia. Y a la mujer o iglesia le fueron dadas las alas de la gran águila para que pudiera volar por el desierto. Bien, esta es la segunda vez en la Edad Media. Ella tuvo que huir a pie. Y en nuestro festival en la noche, en lugar de detrás de la obra, y habrá realmente una historia de la obra de este tiempo, y quiero que todos se aseguren de ver eso, en una tarde del festival, la historia entera de la iglesia y especialmente de la transición entre la era de Sardis y la presente era de Filadelfia de la iglesia. Y ustedes entenderán eso. Y a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila. Bien, la otra vez cuando huía en la Edad Media, pero ahora la mujer va a volar, no huir, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo por 3 años y medio. Este será ese tiempo, porque previamente, un día por un año que fue cumplido, pero ahora en el tiempo del fin, un día, simplemente un día, y no un año siendo cumplido. Y ese tiempo está viniendo muy pronto sobre nosotros. Y habrá una transición del reino de Satanás, del gobierno de Satanás en la tierra, por aquel de Jesucristo. Bien, ¿cómo Satanás lo originó? Y les digo que este no es el mundo de Dios, es el mundo de Satanás. ¿Cómo se volvió el mundo de Satanás? ¿Cómo Satanás se originó? ¿Creó Dios al diablo? Bien, en Primera de Pedro, capítulo 1, no, pienso que es Primera de Pedro, capítulo 4. Quizás hay un error en eso. Quiero decir, no es algo exacto. No intento tener tiempo para leer eso. Habla acerca de ángeles que pecaron antes del tiempo de Adán y fueron reservados para el tiempo del juicio. Luego habla acerca del tiempo entre Adán y Noé, y luego culminando con el diluvio como resultado de los pecados de los hombres en la tierra. Y luego después de eso continúa con Sodoma y Gomorra y su destrucción de aquellas ciudades como resultado del pecado. Entonces, ¿cómo pues Satanás se originó? Quiero que ustedes noten atrás ahora en Isaías, capítulo 14 de Isaías. No creo que muchos de ustedes hayan leído esto muchas veces, y quiero ir atrás a esto y leer una vez más. Isaías capítulo 14, comenzando con el verso 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Bien, la palabra Lucifer significa estrella resplandeciente de la aurora, o uno que produce luz, un alumbrador. Lucifer era un querubín de resplandor brillante, un superarcángel, mucho más poderoso que ángeles ordinarios. Hay 3 clases de ángeles mencionados en la Biblia.
y ángeles ordinarios y serafines y querubines. Lucifer era un querubín. Solo hay 3 mencionados en la Biblia. Porque has dicho en tu corazón, ascenderé hasta el cielo. Así que debe haber estado bajo el cielo. Exaltaré mi trono. Oh, él tenía un trono. Quiero mostrarles que él tiene un trono aquí en la tierra hoy. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios o de los ángeles de Dios. Él iba a dominar sobre Dios. Él iba a propinar un golpe. Él iba a armar a sus ángeles y ahora se convirtieron en demonios e iban a invadir los cielos en guerra e iban a noquear a Dios del trono. Y este Lucifer iba a tomarse el universo entero. Él estaba celoso porque se le había asignado un trono en esta tierra. Y esta tierra es un diminuto punto en el gran universo que Dios ha creado. Estaba celoso y envidioso. Exaltaré mi trono. Así que tenía un trono arriba de las estrellas de su compañía. Me sentaré sobre el monte de la congregación a los lados del norte. Y esa es la ubicación del trono de Dios, en lo más lejano del norte. Ascenderé por encima del cielo, encima de las alturas de las nubes. Así que él estaba bajo las nubes, estaba sobre la tierra. Seré, dice aquí, semejante al Altísimo. Pienso que una mejor traducción podría ser, me convertiré en el Altísimo. Él iba a tomar todo lo que Dios tenía. Pienso que deberíamos ir un poco más adelante aquí. ¿Por qué él fue puesto en el trono? Y había algún gobierno sobre el trono. Había algún gobierno allí. ¿Qué es gobierno? Bien, gobierno es la administración de la ley. Bien, necesitamos saber qué es ley. Gobierno es la administración de ley. Y ley es el propio fundamento de gobierno. Bien, ley es simplemente un camino de vida, una forma de conducta, la forma como usted se conduce y guía sus propias acciones, como usted vive. Bien, ¿cómo él se convirtió en Satanás? ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Cuál es el origen de esta cosa que llamamos pecado? Lo que vemos aquí en el capítulo 28 de Ezequiel. Déjenme ver. Ezequiel 28. Me gustaría mencionar un poco más de este capítulo. Sabemos lo que pasó. Porque Dios dijo a este mismo Satanás, tú eres el querubín ungido que nos cubre. Bien, antes en el capítulo 24 de Éxodo, creo, ustedes leen cómo en el mismo trono de Dios en el cielo hay 2 querubines que despliegan sus alas sobre el trono de Dios. Aquellos querubines en el trono de Dios con sus alas dominaban con su cobertura el trono de Dios. Nuestros estudiantes son educados aquí en el Ambassador College y luego algunos de ellos se vuelven ministros y los enviamos a trabajo de campo en la iglesia. Bien, Lucifer ha sido educado en el cielo de Dios, en el colegio de Dios en el cielo,
y fue enviado al campo, que es esta tierra, a gobernar y regir el gobierno de Dios en la tierra. Y nuestros ministros han sido enviados a administrar el gobierno de Dios en la iglesia y a predicar el evangelio de Cristo y a enseñar a la gente el camino de vida de Cristo. De igual forma, de nuevo, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Él no fue nacido como los humanos. Él fue un ser creado. Era perfecto como Dios. Él lo creó hasta que la iniquidad fue hallada en él. Iniquidad es ilegalidad contra la ley. Y gobierno es administración de ley. Tu corazón se elevó. Ahora bien, ¿por qué pues viró él al camino equivocado? Él dio un viraje del camino de Dios. Verso 17 dice, tu corazón se elevó por causa de tu hermosura, en razón de su esplendor. Su hermosura era brillante. Era tan brillante que probablemente sería una vista a ojos humanos si lo observan así. Y vanidad lo atrapó. Vanidad que atrapa como a los humanos. El hombre quiere ser visto como grande e importante. Las mujeres hermosas. Y así son ciertamente frente a un espejo. Y ellas se pintan sus rostros y los hacen más hermosos que como Dios las hizo. Eso desean a través de vanidad, viendo cuán hermosa soy. La madre Eva se habría pintado el rostro, pero no había espejos allí. Y pienso al ver que si hubiera tenido un espejo, ella lo hubiera hecho. Y si no hubiera espejos hoy, ninguna de ustedes, mujeres, jamás se habría pintado sus rostros. Es pura vanidad. Y esto es hecho porque el mundo lo hace y porque ustedes quieren ser como el mundo y porque no quieren que el mundo piense que ustedes no son de ellos. Ustedes quieren que el mundo piense que ustedes son una de ellas. Esa es la razón por la que las mujeres lo hacen. Y es el pecado que viola el espíritu del intento obvio de la ley de Dios. Y la ley de Dios que es amor. Y amor es fluir hacia Dios y hacia el prójimo. Es como lo que yo había considerado. ¿Por qué fumaba yo cuando fui convertido hace años, al principio? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para complacer a Dios? No, no pienso que a Dios le gustara a mí fumar. En consecuencia, había leído en la Biblia donde nuestras oraciones se vuelven dulces, el grato olor en sus narices, pero no creí que mi humo lo fuera jamás. En consecuencia. Y segundo, lo hago para agradar a mi prójimo. Me pensaba uno entre 10,000 que pudiera gustarle el humo de otros. No lo sé, pero sé que la mayoría de otros pensarían que esto es abominable y que a ellos no les gustaría esto y que ciertamente no demostraría amor hacia ellos. Bien, lo hice por la clase buena de amor hacia mí, el cual yo no habría de tener, a propósito porque el cuerpo y la mente son el templo del Espíritu Santo y tenemos una obligación de tener cuidado de este, como Dios habría de tener cuidado de él. No, sé que era dañino. Supe la función de los pulmones e inhalar humo en los pulmones estaba lleno de ruina al mismo propósito de los pulmones y su función y era dañino, por lo tanto, de acuerdo con el espíritu de la ley. No encuentro fumadores en la palabra, en la Biblia sobre eso. Pero el antiguo Israel tenía que obedecer la ley por la letra. Jesús vino a magnificar la ley. Por ejemplo, usted era asesino si en verdad llevaba a otra persona a la muerte, pero no era asesino hasta que hubiera matado. Pero Jesús magnificó la ley. Y de acuerdo con el espíritu de aún odiar al hermano, usted es asesino, ya. ¿Qué acerca de adulterio? Hasta que el acto fuera cometido, no existía en nuestro Antiguo Testamento. Pero en el espíritu de la ley y el Nuevo Testamento, Jesús dijo que un hombre que aún mirara a una mujer para desearla, lo ha hecho, aunque ella ni siquiera supo acerca de eso. Él ha cometido adulterio ya, con ella en su mente, en su corazón, que significa su mente.
Bien, él se glorificó, lo que causó que este maravilloso gran Lucifer se volviera Satanás, el diablo. Él fue mucho más grande que cualquier humano. Es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y era hermoso y tenía cierta gloria y tenía maravilloso conocimiento que nosotros no. Pero aquella autogloria, vanidad, lo condujo a desear exaltarse. Soy yo primero. Eso significó alguna clase de hostilidad, de envidia, de celos o algo hacia otra persona. No el amor hacia otra persona. A él no le importaba algo de eso. Solo se interesaba en sí mismo. Significaba codicia. Significaba una actitud de competencia contra otros. Y así, eso se convirtió en su ley, su camino de vida. Y el camino de vida es ley que se convierte en el camino de Satanás de vida. Creo que ustedes nunca oyeron esto explicado antes, quizás. Ley es simplemente conducta humana u otra clase de conducta de ángel hacia Dios y hacia el prójimo. Este Lucifer, por vanidad, estaba interesado solo en sí mismo. Un autointerés y no interés en cualquiera otro. Se volvió contra Dios y contra ser un sirviente a Dios, contra la obediencia a Dios. Bien, él quería autoexaltación por encima de Dios, como lo hemos visto. Ese camino conduce a competencia, que conduce a lucha, a controversia, y conduce en definitiva a caos y anarquía. Bien, quiero que noten que se volvió una ley, y eso era ego y autodecisión en cuanto a lo que es recto y erróneo, de acuerdo con interés egoísta y cualquier otra cosa de esta clase. Y esta es mi ley de lo que es recto, y es cada hombre por su cuenta. Dios dice en la Biblia que hay camino que parece derecho al hombre, pero el final de esos son caminos de muerte. Pero esto le gusta a él. Su mente se vuelve arrogante y nunca ve las cosas como realmente son. Él las vio de una manera torcida y distorsionada. Y él creyó en el camino de cada cual por sí mismo, autogloria. El camino de Dios, que es la ley de Dios, es amor. Regresemos, por ejemplo, donde Dios originalmente vivía antes que toda otra cosa. Ellos eran justos, pues vivirían eternamente juntos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y se volvió Jesucristo y Dios. Y la palabra también era Dios. Jesús era Dios. Y esto fue antes de que fuera nacido como ser humano, como gran ser Dios. Bien, déjenme darles algo acerca de ley y acerca de la forma de conducir la vida humana y la forma como nos conducimos. En primer lugar, tenemos aquí una ley que está explicada en su Biblia. Dos no pueden andar juntos y estar en armonía juntos, excepto que estén de acuerdo. Los dos tienen que vivir de la misma forma. Y otra vez, dos no pueden caminar juntos si ambos no aceptan que uno es el jefe. Uno guía al otro. Abordemos Dios y la palabra. Cuando la palabra se volvió Cristo y fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Él era el Hijo amado en quien Él se complacía. Cristo amaba al Padre, pero Dios era el jefe. Jesús dijo, yo nada he hablado. Obvio, Él era la palabra. Y dijo, nada he hablado excepto lo que el Padre le manda a Él decir. Él obedeció al Padre. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Él glorificó al Padre, no a sí mismo.
Él vino como un siervo humilde. Y Él vino para hacer bien a otros, para mostrar amor hacia otros, y amor y obediencia y adoración a Dios. Y oró a su Padre y confió en su Padre en lugar de otras cosas. Bien, el pecado original fue cuando Lucifer se volvió de la actitud de amor hacia una actitud egoísta, de vanidad y de orgullo y codicia. Y eso significa competencia, que conduce a controversia, lucha, y conduce finalmente a anarquía, conduce a caos, conduce a confusión. Bien, recuerde esto. Satanás fue puesto en la tierra y estaba gobernando la tierra. Ahora, no el camino de Dios, sino el camino de Satanás, el cual es autoglorificación, el camino de codicia. El camino de Dios es amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amor es el cumplimiento de la ley de Dios, pero el amor humano no puede cumplir la ley de Dios. Esto implica el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mismo puso su amor en nosotros. Él inyecta su amor dentro de nosotros. Y ese es el único amor que cumplirá la ley de Dios. Creo que expliqué anoche aún el amor de madre. Quizás esta es la forma más alta de amor humano, pero este es el mejor amor humano, amor carnal. Pero este es amor egoísta. Ella no ama a otros bebés como al suyo propio. Ese bebé es suyo, es parte de sí, vino de sí. Y ella ama a su bebé, pero ella no ama a otros bebés de la misma forma. Esto implicará amor de Dios. Dios amó tanto al mundo, palabra que procede de esta noción que define a Dios y ha pecado contra Dios. Pero Él ha amado tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo por ese mundo, para que cualquiera en el mundo que aceptara a Cristo no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Jesucristo tenía el mismo amor. Él amó al mundo, y la gente que había puesto una corona de espinas en su cabeza, lo escupían en su rostro, lo maldecían, lo apalearon hasta que estaba tan débil que no pudo siquiera llevar su propia cruz. Y allí en la cruz miró al cielo y dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él los amaba y estaba muriendo por ellos, y dio su vida por aquellos que lo odiaban. Ese es el amor de Dios. Hermanos, ¿tienen ustedes esa clase de amor? Ustedes no nacieron con Él. Puede que tengan un poco de Él a través del Espíritu Santo, pero recuerde que aun cuando nos iniciamos en recibir el Espíritu Santo, no lo teníamos hasta el punto aquel de Jesús. Él lo tenía sin medida. Nosotros tenemos cierta pequeña medida y no lo tenemos plenamente. Todavía estamos llenos de amor carnal en gran extensión, cada uno de nosotros. Eso es por lo que vencemos. Cuando usted vence y pone fuera algún pecado, es como lograr cierto monto de aire fuera de la botella y poniendo algo de buena agua pura dentro, pero el mismo monto de aire tiene que salir fuera, y usted algo de justicia dentro, y cierto monto de pecado de Satanás tiene que salir de usted. Así que esto obra en ambas formas. Usted logra liberarse del camino de Satanás y crecimiento en el camino de Dios. El camino de Dios es el camino de dar, de servir, de cooperar, de ayudar, de amar a otros, de obediencia a Dios, y el camino que conduce a armonía, a la paz. El camino de Satanás es cada hombre por su cuenta. Bien, el propósito de Dios. Introduje eso anoche. Me gustaría introducirlo de nuevo por un instante. Déjenme ver Romanos 8. Romanos capítulo 8. Déjeme solo explicar parte de eso otra vez. Y sabemos que todas las cosas obran juntas para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Así que Dios tiene un propósito. Y nosotros que somos cristianos fuimos llamados.
De otra forma, Jesús dijo que ningún hombre podría venir a Él. Bien, la única forma de volverse a Dios es a través de Cristo. Él es la única puerta que usted puede acceder y a través de la cual usted puede venir a Dios, pues sus pecados son contra Dios. Y entonces usted volverá a Dios y Él lo perdona. La penalidad que pende sobre usted, que es muerte. Y usted no puede pagar rescate por ello. Pero Jesús dijo que ningún hombre podría venir a Él, a menos que Dios el Padre lo seleccione a usted, lo elija a usted y lo atraiga a usted por su Espíritu. Y yo lo hice notar que algunas personas por sí mismas no entienden por qué, ¿verdad? Solo que ellos son atraídos por el Espíritu Santo hacia Dios. Para aquellos que Él reconoció, también predestinó antes de que usted naciera. No para ya ser salvo o perdido antes de ser nacido, sino para ser conformado a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo o Jesús, pudiera ser el primer nacido de muchos hermanos. Fui a eso anoche y en el cuarto verso del capítulo 1 de Romanos, ustedes encuentran que Jesús fue hecho Hijo de Dios después de ser nacido como ser humano en la tierra. Él entonces se convirtió en Hijo de Dios por una resurrección de los muertos. Fue nacido Hijo de Dios por resurrección. Ahora, aquí dice que Él es el primer nacido de muchos hermanos y podemos ser nacidos como Él fue. ¿Cómo fue nacido por resurrección y cambiado de mortal a inmortal, cambiado de materia, compuesto de polvo de la tierra, para respirar aire que es parte de la tierra y aliento que se forma para estar vivo? La tierra y el aire son formados para estar vivos. Él fue cambiado a inmortalidad. Y esa es la forma como naceremos de nuevo. Y estos así llamados nacidos de nuevos cristianos no saben de lo que están hablando, hermanos. Oro porque entiendan y algunas veces, según sus mentes, se abran a llegar a entender la verdad de Dios. Pero ellos solo predican acerca de Cristo y es un falso Cristo lo que ellos predican, no el verdadero Cristo. Ellos ni siquiera saben lo que es el verdadero Cristo. Esta es una de las maldiciones del mundo y observen este mundo. Ellos piensan que es el mundo de Dios. Oh, no lo es. Es el mundo de Satanás. Satanás fue ubicado en ese trono para administrar el gobierno. Bien, él desertó del gobierno de Dios y se volvió a su propia clase de gobierno. Y el camino de vida y su camino de vida es hostilidad contra Dios. Y su camino de vida es egoísmo y vanidad. Que el hombre obre por sí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Crear al hombre para reproducirse a través de seres humanos. Él nos hizo del polvo de la tierra. Veamos la Biblia de los árabes, del mundo árabe. Un momento. Olvido los nombres. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no llega. Corán. Dice que usted fue hecho de fango. Bien, materia o solo polvo es descrito como barro seco. Pues el agua se ha ido de él. Es como que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Bien, Jesús dijo claramente, lo que es nacido de carne es carne. Así que todavía materia. Lo que es nacido de espíritu es espíritu. Se convierte en espíritu, no más materia. ¿Por qué no pueden los predicadores de este mundo ver eso? Son ciegos y Satanás los ha enceguecido. Usted lee eso en 2 Corintios. Veamos, 2 Corintios 2, 4. 2 o 4, pienso que es. Ahora, atrás en Génesis, capítulo 1, en el principio Dios, el cual es Elohim, que es nombre plural que significa más de uno,
que significaba Dios y la palabra, que crearon los cielos y la tierra, y Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, como ustedes leen en Efesios 3, verso 9. Pero formó al hombre del polvo de la tierra e hizo que el hombre tuviera una existencia físico-química temporal. Usted es como un reloj andando y este va arriba y cuando desciende no hay nada, sino solamente moviéndose arriba, y cuando se detiene no corre más. Pero ahora Dios va a reproducirse en el hombre, y al hacer esto, el hombre llega a tener el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es elegir el camino de vida sin ninguna tentación, y siguiendo ese camino y estableciéndose para vivir el camino de vida de Dios. El camino del amor amistoso, cooperación y obediencia a Dios y adoración a Dios. Ese es el camino que le hace elegir ese camino y establecerse, y le hace vencer cualquier otro camino. Finalmente, usted será hecho Dios como Él era. Y en primera de Juan, capítulo 3 y verso 9, usted lee que una vez nacidos de Dios no podemos pecar. No podremos pecar. Será imposible pecar. Exacto como es imposible para Cristo pecar. Es imposible para Dios pecar. No fue imposible para Cristo pecar cuando como humano estuvo en la tierra. Oh no, Él fue tentado en todo punto como nosotros, pero ahora ha sido hecho Dios una vez más por resurrección. Será imposible para Cristo pecar ahora e imposible para Dios, porque así han establecido que no. Y seres de espíritu nunca cambian. Jesús dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios dijo, yo no cambio. Y cuando nos volvamos Dios, nunca cambiaremos. Y tenemos que establecernos en el camino de Dios en esta vida antes de que podamos ser nacidos de Él. Bien, el primer Adán hizo una elección, y si él iba a volverse al carácter de Dios, y ese carácter tenía que venir de Dios, pero tenía que venir por medio de la elección de Adán. ¿Qué hubiera sido si Dios lo hubiera forzado en él? No habría sido carácter. Carácter significa que era su propia elección. La vida le fue ofrecida a él en el árbol de vida. Todo en el jardín de Edén le fue ofrecido a Adán, excepto un árbol. Dios dijo, no lo toques. Hermanos, Satanás los atrapó. Y miren que ha atrapado todo, aún a los bebés. Antes de que tengan 9 meses, Satanás ya los atrapó con egoísmo. A ese pequeño bebé de 9 meses que aún no camina. Y lo tiene sobre el piso y le pone 10 juguetes o 1000 o algo en el piso. Señálele solo un juguete y dígale que no lo puede tocar. No lo toques, mantente jugando, solo jugando con los otros, pero no toques ese. No lo toques. Y usted sale y cierra la puerta. Mírelo por el ojo de la chapa y él no sabe que usted lo está viendo. Y usted lo verá que va a ese, al que usted le dijo que no tocara cada vez. Bien, esto es precisamente lo que Adán y Eva hicieron. Bien, Satanás vino y se acercó a Eva, y Adán no estaba para ver, y ella se deslizó a lo que nunca debió haber hecho. Y ahora quiero que ustedes noten que Satanás no le dijo, mira, quiero que adquieras mi camino de vida, y quiero que me obedezcas, y quiero que me aceptes en lugar de Dios. Él no dijo eso. Él dijo, ve por tu propio camino, haz lo que te parezca bien ahora. Solo mira ese árbol, mira el fruto prohibido. ¿Puedes ver qué hermoso es? ¿Puedes ver eso? Es bueno para probar su sabor. Es agradable a la vista. Es deseable para hacerte sabia. Oh, comenzó a tentarla. Lucía bien y ella quería su propio camino y lo tomó. Dio a su esposo también y él comió. Él no fue engañado. Lo hizo deliberadamente. Ese fue el pecado original. Entonces esclavizaron a Satanás. Se volvieron posesión de Satanás. Sus mentes se volvieron pervertidas y torcidas justo al momento. Y todas las mentes humanas se han vuelto de esa forma desde entonces.
no por herencia desde el nacimiento, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es exacto como mi voz que va a través del aire hasta los satélites y desciende hasta ser oída allí en Inglaterra. Es noche para ustedes, gente en Inglaterra, ahora, pero está yendo a través del aire, así que Satanás puede enviar actitudes, conductas y sentimientos y actitudes a través del aire. Y su mente está sintonizada con su onda y cada mente humana, y lo hace. Y así, él engaña al mundo entero desde entonces. Él no dijo, obedece mi gobierno. Él dijo, haz lo que te parece correcto, en lugar de lo que Dios dijo. El árbol del conocimiento del bien y del mal toma para que decidas por ti mismo qué es el bien y qué es el mal. Eso fue lo que hicieron. Bien, esa fue una decisión espiritual. Adán eligió para sí mismo aquel lado del camino, el camino del bien y el mal por sí mismo, y todavía siguen ese camino. Bien, la Biblia dice, aquí está lo que ustedes han de obedecer, y obedecieron a Satanás en lugar de Dios, y así se volvieron de Satanás. Y la gente en verdad pertenece a Satanás desde entonces. Usted sabe, Jesús en el capítulo 8 de Juan, en el Nuevo Testamento, hablando a aquellos judíos que creyeron en Él, y dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo, y sus deseos haréis. Comenzando el verso 30 del capítulo 8 de Juan. ¿Podrían ustedes ir y leerlo? Será sorprendidos que aún aquellos que creyeron en Él, ¿qué dice de los hijos de Satanás el diablo? ¿Y qué predican los protestantes hoy? Solo cree en Cristo y eso es todo lo que hay que hacer. Ustedes se hastiaron de eso. Voy a tomar tiempo para ir a eso. Bien, ustedes observan y creen lo que ven con sus propios ojos. Así que fueron secuestrados en el sentido de que se volvieron de Satanás. Satanás los secuestró lejos de Dios hoy. Bien, Jesús tenía que pagar un rescate para regresarlos a Dios. ¿Pueden ustedes ver que fueron secuestrados? Jesús tenía que pagar un rescate con su propia vida. Y fue lo que él hizo. Dios cerró el árbol de vida del cual provenía el Espíritu Santo. Y también significaba revelación del conocimiento de Dios. Y significaba el amor de Dios que cumpliría la ley de Dios y haría que las leyes del conocimiento de Dios abrieran sus mentes al camino y a la ley de Dios. Pero significaba amor que cumpliría la ley de Dios una vez la conocieran. Pero Dios los expulsó hasta que el segundo Adán, Jesucristo, viniera. ¿Y por qué es llamado el segundo Adán? Porque este mundo comenzó con Adán, ese mundo de Satanás, y Satanás lo comenzó a través de Adán. Quien obedeció a Satanás, el camino de Satanás, y él no dijo, voy a aceptar el gobierno de Satanás. No, él siempre está yendo por su propio camino. Bien, eso conduce a confusión. Y últimamente conduce a caos, anarquía. Jesús dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino no se mantendrá. Bien, hermanos, Satanás está dividido contra sí mismo. Y les dice a todos que estén divididos. Él intenta dividir a la gente. Luego, él intentará organizar cierta gente junta, sabiendo que ellos no permanecerán juntos, sino que todos obran para sí mismos. Y este es el mundo en que usted ha estado viviendo. Es un mundo dividido contra sí mismo y con demasiada frecuencia aún en el hogar. Esposo y esposa están divididos el uno contra el otro. Los hijos y los padres están divididos. Hermano y hermana están divididos. Y cualquier jefe de policía de cualquier gran ciudad le dirá que más asesinatos ocurren en los hogares de miembros de familia que ningún otro. Esa es la forma como es. Y así familias están contra el vecino de seguida. Y cuando una clase de gente está contra la otra, blancos y negros, patronos y empleados, varias bonitas naciones contra naciones, y ellos van a la guerra, y ese es el mundo que está yendo por el camino de Satanás. Es el mundo de Satanás, hermanos. Este es el mundo de Satanás y su civilización. Y esta civilización que está dividida con cada quien haciendo su propia cosa. Jesús dijo, edificaré mi iglesia.
Él dijo, edificaré mi iglesia, y para edificar la iglesia escogió a 12 y empezó a enseñarles. Y les enseñó que salieran de este mundo. E iglesia procede de la palabra griega eclesia, que significa los llamados a salir. Llamados a salir de este mundo de Satanás, para venir al camino de Dios en lugar de obrar por sí mismo. Al camino de Dios y a Dios, y al camino de amor. Y Él les enseñó ese camino. Ustedes conocen el sermón del monte, que Él estaba enseñándole a sus propios 12 y a otros que vinieron mientras Él estaba enseñando. Y cuando Él estaba en esa enseñanza, había gran multitud allí. Pero cuando esta fue iniciada, Él estaba hablando solamente a los 12. Y el mensaje fue entendido solo por sus propios seguidores. Por esos días la iglesia comenzó después de que Cristo murió y había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces, 10 días después de que Cristo fue al cielo como nuestro sumo sacerdote, la iglesia había comenzado con 120. Y ellos eran un décimo del grupo, y aquellos 12 estaban aparte de esta. Entonces, aquel mismo día, 3,000 más fueron convertidos en un día o más tarde, y podrían haber sido en el siguiente día otros 2,000. Y la iglesia comenzó a multiplicarse y crecer, pero no por mucho, en cuestión de días. La persecución se introdujo. Usted va atrás al Nuevo Testamento y usted lee, comenzando con capítulo 2, y hallará que los eventos ocurren muy rápidamente. Y no había pasado 75 o 300 años más tarde o algo como eso, que ellos se volvieron a otro evangelio. En Gálatas capítulo 1, versos 26 a 27, Pablo dijo, y esto fue en el año 53 DC, y la iglesia comenzó en el 31, así que fue solo 22 años después de que la iglesia había comenzado. A aquellos de la iglesia en Galacia, Pablo les dijo que ya se habían virado del verdadero evangelio a otro evangelio. Bien, encontramos esto en investigación, que la única cosa que encontramos acerca de la historia de los primeros 100 años, desde alrededor del año 53 DC, cuando Pablo escribió aquella carta, durante 100 años, esto era un siglo perdido de lo que pasó en lo concerniente a la iglesia. En verdad encontramos que hubo acalorada controversia y mucha gente fue muerta en esto. Y hubo violencia en cuanto a qué evangelio debería ser. Si el evangelio de Cristo, el mismo evangelio que Él predicó acerca del reino de Dios, o un evangelio acerca de Cristo. Y encontramos luego que fue un evangelio acerca de Cristo. Y es a lo que los humanos viraron. Y ese no es el evangelio de Cristo absolutamente. Bien, ¿por qué Cristo vino y restauró el gobierno de Dios? Recuerde que existe Satanás en el trono. Y este es su gobierno y es su mundo. Y el gobierno que está basado en la ley, la cual es cada hombre por sí mismo. Ve por tu propio camino de egoísmo y orgullo y vanidad. Dios se está reproduciendo y es la familia de Dios a la que podemos entrar. Eso es por qué podemos llamar a Jesús hermano. Eso es por qué Él nos llama hermanos. Es todo de que uno es engendrado para entrar en una familia, la familia Dios. Bien, solo engendrado no todavía, sino nacido, y que se convertirá en el reino de Dios, y el reino de Dios es la familia de Dios, gobernando como un reino en ese gobierno. Eso es lo que es. Evangelio significa buenas nuevas, y las buenas nuevas de aquel reino y de aquella familia. Es lo que Cristo vino a predicar y a proclamar. Bien, el reino ha de restaurar el trono de Dios en la tierra. Dios puso nombre en esta tierra. Y allí había un arcángel para administrar el gobierno de Dios, basado en la ley de amor de Dios. Él dio un viraje exacto al camino opuesto. Él dio un viraje al camino de vanidad, de celos y envidia y competencia contra otra gente.
en lugar del amor de Dios. Y esa es la forma que el mundo ha estado viviendo. Y ese es el camino que no puede conducirlo a usted a paz. Eso es porque yo voy alrededor del mundo predicando el mundo de paz, hermanos. Y predico el camino de Dios. Que todos debemos ir por el camino de Dios de amor hacia otras personas, en lugar de contención y competencia. Y recuerden de nuevo, dos no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo. Bien, la base para el gobierno de Dios es una actitud de amor, en lugar de una actitud egoísta, en contención y competencia. Sí, 12 personas, y Jesús escogió a 12. Si usted toma a 12 hoy, y usualmente son 12 en un equipo profesional de básquetbol, y si uno es contencioso en ese equipo, el equipo completo está en problemas. No tienen paz y no ganarán juegos. Hace 3 años, llevo años aquí. Así que esto era la cosa de que los Lakers ganaron el campeonato nacional del mundo y estaban todos juntos. Y el año siguiente hubo contención y Filadelfia ganó y los Lakers perdieron y el entrenador fue despedido y yo no sé qué pasó, pero debe haber habido alguna contención y el entrenador debe haber estado involucrado y un nuevo entrenador ingresó y ellos lograron armonía una vez más. Y en ese año los Lakers ganaron el campeonato de nuevo. Bien, yo no sé ellos qué tanta armonía tienen este año. No sé de esto. Pero Filadelfia han sido 76 veces primeros. Tenía maravillosa armonía y paz. Ahí teníamos un entrenador que creía en eso y todos estaban con él. Pienso que la totalidad americana casi igual. No eran indudablemente los dos más talentosos equipos en la tierra, pero Filadelfia logró las 76 este año porque estaban más unidos, tenían más cooperación. Y yo les digo, si uno de los 12 se leuda, todo el equipo va a leudarse. No podremos tener paz en la tierra hasta que ésta sea universal. Ahora, capten esto, hermanos. Si dos no están juntos, están en contención. Si al momento los dos están en contención, usted tiene problema. Una manzana podrida pudrirá las junto a ella. Y si usted la deja allí muy pronto, toda la caja se pudre. Bien, ese es un principio. Si vamos a tener paz en la tierra, ese principio tiene que ser seguido. Jesús había tenido 12, Él los escogió, y uno de ellos no estaba en armonía, Judas Iscariote. Y Jesús le dijo a él en la última cena de la Pascua, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue. Jesús no tuvo que sacarlo, Él se fue. Finalmente, Él se ahorcó. Aunque estaba bastante arrepentido, ya era muy tarde. La paz mundial de Satanás es absolutamente imposible sin una actitud universal de armonía y paz y amor y cooperación. La ley de Satanás es la ley de egoísmo, de ego y hostilidad hacia otros. La ley de Dios es un mundo que comenzó con el segundo Adán, Jesucristo, y con los 12 todos en armonía. Más tarde algunos no estaban en armonía y se apartaron. Ahora el ministerio de Jesús, Él empezó con Pedro. Muchos comenzaron a buscarlo y habían comenzado a seguirlo. Ellos comenzaron un tiempo allí y luego comenzaron a irse. Y Él, volviéndose a sus propios discípulos, dijo, también me dejaréis vosotros. Así que muchos se han ido de esta iglesia, hermanos, porque no tenían el Espíritu de Dios de amor y cooperación dentro de ellos. Y porque se habían resentido del gobierno de Dios en la iglesia de Dios.
Y Dios me levantó para restaurar ese gobierno en la iglesia. Y aquellos que me conocen mejor saben que yo solo hago lo que he de hacer hasta algún grado en que juzgo. Y yo no lo llamo juicio, solo lo llamo liderazgo. Pero es en amor y en compasión. Y si encuentro a alguien obrando mal, yo quiero hablarle y quiero intentar ver si abordamos las cosas. Usualmente es un malentendido y lo exponemos. Pero si ellos están en mala actitud y si ellos están hostiles, si están amargados y resentidos, nada puede hacer usted. Bien, hemos tenido ministros, hemos tenido otros y estaban en problemas y fueron traídos a mí algunos de ellos y fui capaz de rescatarlos y todos ellos están más fuertes hoy. Otros han tenido que irse. Hermanos, yo no construí este campus con este pequeño, hermoso auditorio. Jesucristo lo construyó. Yo no construí este campus. Yo no construí esta iglesia o esta obra. Jesucristo lo hizo. Pero yo fui usado como instrumento, pero solo hasta el grado en que me rendí a Él. La única diferencia no es por la habilidad superior de mi parte, absolutamente. Sé eso mejor que la mayoría de ustedes lo saben. Pienso que algunos de ustedes piensan que yo podría tener más habilidad. No, les digo que no. Yo he intentado someterme a Cristo, a su ley, a su amor, a su camino, y permití a Jesús entrar en mí y a la mente de Cristo entrar en mí, y le permití a Él vivir su vida en mí. Tanto como yo pueda hacer eso, Cristo va a usarme. Esto es, tanto que yo viva, tanto que pudiera vivir. Y yo no sé qué tanto será eso. Algún tiempo todavía. Si yo estuviera en mi año 92 y si no tuviera una falla de corazón total, 6 años me quedaría. Como el doctor Zimmerman me estaba diciendo acerca de eso antier, él me dijo 6 años de edad. Porque mi corazón paró completamente. Yo estaba muerto como nunca lo fui, pero ellos me regresaron a través de lo que ellos llaman procedimiento de resucitación, boca a boca. Así que él dijo que yo nací de nuevo. Pero eso es físico. Yo no he nacido de nuevo espiritualmente aún. Pero a pesar de todo, ha sido así. Pero espero que todos ustedes lo logren, hermanos, y espero que todos ustedes lo hagan. Pero si uno tiene una actitud de hostilidad, no hay paz. Esta tiene que ser universal. Bien, tenemos que salir del mundo y ser separados. Así que este mundo había virado a un evangelio acerca de Cristo. Bien, vengamos a Malaquías, 3 capítulo. En los primeros 5 versos, dice que en este tiempo Dios enviaría un mensajero a preparar el camino para Cristo en esta segunda venida. Si ustedes leen el 2, 3, 4 y 5 versos, ustedes ven que no está hablando acerca de la primera venida de Cristo. Aunque Juan el Bautista es mencionado en Mateo y Marcos y creo que en Lucas, Juan está cumpliendo esa profecía. Lo hizo como tipo, pero la profecía en sí misma se está refiriendo al tiempo del fin, cuando Dios dijo que Él enviaría a Elías el profeta justo antes de que el día del Señor venga. Ahora en Mateo 24 ustedes leen que en el tiempo del fin este evangelio del reino sería proclamado en todo el mundo y por más de 1900 años el evangelio del reino no había sido proclamado al mundo. Hasta algún punto la verdadera iglesia de Dios lo había guardado y aún así habían perdido el evangelio. Cuando resulté en medio de la iglesia, que ahora llamamos esta era de Sardis, y ellos eran pueblo de Dios, y sus corazones eran rectos con Dios, eran gente simple, tenían amor en sus corazones, y nada estoy diciendo contra ellos, pero ellos habían perdido mucha verdad y aún habían perdido el verdadero evangelio, el reino de Dios. Ellos no sabían que naceríamos de nuevo dentro de la familia de Dios. No sabían eso, que estaríamos gobernando a través del milenio. Ellos sabían que habría 1000 años y que Cristo estaría en la tierra, pero no sabían qué iba a pasar.
Ellos no entendían. No sé que hubieran llegado a entenderlo, puesto que he estado en contacto con ellos por los últimos 40 años o más. Pero espero que hayan llegado a entenderlo. Pero el Evangelio del Reino no había sido proclamado alrededor de la tierra. Ahora, en Revelación 19, verso 7, quiero llamar la atención. Revelación 19 y verso 7. Finalmente dice, gocémonos y regocijémonos y démosle honor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Nosotros somos esa esposa, hermanos. Somos esa esposa. Estamos listos. Tiene que ser al 100%. La iglesia va a estar lista. Pero eso no significa que todos en esta estarán. Y los únicos que van a levantarse y a encontrarse con Cristo en el aire cuando Él venga, Él no estará viniendo a encontrarse con nosotros mientras vamos al cielo. Vamos a resucitar y a encontrarnos con Él, y Él va a venir a la tierra. Entonces, y descenderemos con Él ese mismo día sobre el monte de los olivos. No permaneceremos mucho tiempo arriba. De hecho, yo he volado en mi avión más alto cada vez que vuelo. Pero, ¿cómo va a lograr usted que todo el pueblo de Dios, de todas las partes de la tierra, estén sobre el monte de los olivos? Todos de repente, aquel mismo día. Bien, ellos tienen que elevarse en el aire y van a continuar hasta allí. Esa es la razón por la que resucita, para encontrarse con Él en el aire. Y la única razón, si lo entendemos. Pero su esposa se habrá preparado. Y ahora finalmente quiero que volteen al capítulo 20 de Revelación. Y los primeros 2 versículos se refieren a el ángel del abismo extendiendo sus manos sobre Satanás el diablo y poniéndolo en prisión por 1000 años, y no existirá Satanás. Bien, existe el trono y existe el gobierno del mundo, y entonces aquí está Jesús y está viniendo a sentarse en 2 tronos, hermanos. Él va a sentarse en el trono de David, pero eso es solo sobre las naciones de Israel. Pero Él también va a sentarse en el trono de Satanás. Fue puesto allí para Lucifer, y Cristo va a sentarse en ese trono. Y ese es aquel trono sobre toda la tierra. Y nosotros vamos, si vencemos, a sentarnos con Él en su trono. Y ahora Revelación 3:21. Y si vencemos, recibiremos poder sobre las naciones para gobernarlas con vara de hierro. Bien, Revelación 2, 26 y 27. Mientras leemos aquí en el 4º verso, después de que Satanás ha sido quitado, y vi tronos, y dice que se sentaron. Esos son los tronos que estaremos ocupando, más de uno. Y juicio fue dado a los santos. Y juicio fue dado a los santos, dice. Vean, juicio fue dado a los santos. Eso significa la iglesia. Y vi las almas de aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Mucho de eso fue hace muchos años. Pero ellos resucitarán primero a la venida de Cristo, resucitados de nuevo a la vida y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia o a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes o en sus mentes. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ese será el reino de Cristo, la restauración del gobierno. Bien, ustedes se encuentran, creo que esto es en el capítulo 17 de Mateo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen ellos que Elías viene primero? Bien, Elías ya había venido, y Jesús dijo que Elías en verdad vendrá y restaurará todas las cosas. Pero él dijo, y yo les digo, que Elías ya vino, y ellos hicieron con él lo que quisieron, y lo decapitaron y lo mataron. Y Juan el Bautista ya estaba muerto cuando él dijo que Elías vendrá. ¿Qué ha sido restaurado?
El evangelio del reino de Dios ha sido restaurado. El gobierno de Dios ha sido restaurado en esta iglesia. Y algo ha sido restaurado, hermanos. Y Cristo viene a restaurar todas las cosas y el gobierno del mundo. No solo la iglesia, sino el mundo entero. Y hemos de reinar y gobernar con Él. Bien, he mencionado antes de que ustedes tienen que tener profesores antes de que puedan comenzar un colegio. Y antes de que puedan operar el mundo, tienen que tener gente enseñada como gobernantes. Y nosotros y los muertos en Cristo resucitaremos y todos nosotros somos los que vamos a gobernar bajo y con Cristo en varios oficios, donde Jesucristo, como Rey de Reyes, va a ubicarnos y reinaremos por 1000 años. Los animales van a ser domesticados. La gente aprenderá a amarse los unos a los otros. Y tendremos paz y tendremos felicidad y gozo. Y hermanos, tendremos que aquella maravillosa felicidad puede solamente venir cuando no seamos más humanos. Ya no más en esta materia cuerpo, pero compuestos de espíritu como Dios. Tendremos mentes que puedan entender cosas de las que ustedes no sueñan hoy. Y ustedes lucirán hermosos como no pueden entenderlo ahora. Mucho más maravilloso que cualquier cosa de todo lo que ustedes puedan pensar ahora. Una joven adolescente me estaba preguntando el otro día: Señor Armstrong, ¿puede explicarme una cosa? ¿Qué si Cristo viene antes de que yo madure suficiente para estar casada? Pues me emociona la maternidad y la vida de familia. ¿Voy a tener que perder todo eso? Traté de explicarle que ella tendría algo mucho más maravilloso que lo que ella pudiera pensar. Bien, ustedes tienen que darse cuenta de que esto es algo mucho más maravilloso que cualquier cosa que ustedes pudieran tener en esta vida. Voy a tener que escribir un artículo para la revista Juventud sobre ese tema, porque pienso que muchas personas jóvenes están pensando acerca de cosas como esa. Ellos solo piensan en este mundo y solo piensan en los placeres que ustedes pueden lograr como seres humanos. Pero los placeres del Espíritu de Dios pueden ir mucho más allá de eso. No existe comparación. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido para cerrar este servicio. Aquí estamos en esta maravillosa fiesta de nuevo. Pienso que hemos tenido un gran despegue. Y todos ustedes sobre los Estados Unidos y Canadá, y tenerme que oírme gritar justo aquí en este micrófono para ver, esto es lo que digo, un auditorio construido aquí, el hermoso auditorio Ambassador Pasadena. Y ustedes, hermanos, que han venido de diferentes partes de los Estados Unidos y aún de modernas naciones que están aquí, y muchos de nuestros hermanos locales están ahora con otros en los lugares de fiesta y otros no. Disfrutemos esta fiesta a plenitud. Recordemos el camino de gozar en unidad, en amor de Dios y amor de unos a otros. Y Jesús dijo que por esto todos los hombres sabrán que sois mis discípulos si tuvierais amor unos a otros. Demuestren eso. Y hermanos, en muchos lugares donde hemos celebrado fiesta antes, comerciantes locales han dicho: wow, encuentro a aquella gente de la iglesia de Dios que estuvieron aquí, que son gente tan fina como jamás hemos visto. Solo deseo que nuestra gente localmente aquí pudieran ser tan finos como ellos son. Ellos entran a nuestras tiendas y son tan corteses. Hermanos, dejen que su luz brille. Ustedes están haciendo eso, donde quiera que estén y en cualquier ciudad donde estén durante este festival. Que ustedes sean una luz brillante. Este hombre dijo también que deseaba que su propia gente pudiera ser tan buena como somos nosotros. Ellos no vieron nuestros buenos argumentos, solo vieron nuestra buena ejecución. Y entonces uno de ellos dijo una cosa que no puedo entender. Él dijo: ¿y por qué ustedes, gente tan fina, han de creer en tal religión de locos? Pero el día vendrá cuando ellos entenderán. Mostremos amor hacia aquellos que, si tenemos que tratar con cualquiera de ellos en las tiendas locales, seamos corteses, pero que nuestra luz brille por nuestras obras, no por argumentos.
Ustedes pueden enseñarles. Ellos no lo entenderían, pero muestren amor. Eso es lo que todos debemos hacer. Que Dios los bendiga a todos y tengan una maravillosa fiesta. Ahora, y no hay razón de por qué no debería ser aún más grande que la del año pasado o cualquier año anterior. Yo sé más que lo que pude hace un año. Puedo disfrutar más y espero que ustedes puedan. Estoy seguro de que podrán también. Dios los bendiga a todos.